Bueno, voy a dar inicio a la clase porque se nos va el tiempo. Hoy tenemos varios temas que tocar. Voy a dar la clase sobre lo mismo que hemos venido haciendo, sobre 40 o 50 minutos. Y al final tenemos un espacio para que revisemos algunos temas propios sobre temas de calificaciones, si gustan, revisar qué tenemos pendiente, cómo vamos y demás. Eh, Metodología de la investigación, vamos a seguir hablando acerca de investigación. Eh, esta materia exige mucho parte teórica. De hecho, que ya que estábamos hablando con otros profes de la universidad, decían, es que metodología de la investigación para los chicos, para los estudiantes, a veces se complica pues por el grueso de la teoría que tiene. Yo he tratado de esa teoría no soltarla así completa porque entiendo que es un poco pesada, y en medio, más bien en medio de una clase un poco más conversional, ir soltando algunos terminología, algunos términos que para ustedes sea más fácil a través de historias, de ejemplos, los puedan ir apropiando. Sin embargo, hoy vamos a tener una clase donde vamos a tocar muchos términos. De hecho, en su momento les diré una parte que vamos a ver, un tema que es el método científico. De ahí vamos a tener nuestro primer test, que ya está colgado en la plataforma y quedará habilitado por 8 días a partir de que finalice la clase. En su momento les diré para que tomen juiciosos apuntes, porque con las definiciones que vamos a definir ahí, pues vamos a tener ese test. Entonces, para que lo tengan presente. Esta es la temática de nuestra materia. Vamos en el tema 3 y todavía vamos a estar trabajando en el tema 3 unas 2 clases más. Hoy vamos a abordar, como les digo, muchos conceptos teóricos, como siempre a través de ejemplos. Tengo varios ejemplos. Eh, También esta clase, pues yo como la he venido direccionando, es que también les sirva a ustedes como motivación. Ese ha sido mi fin desde el inicio, que ustedes se sientan motivados por temas relacionados con I más D más I, mostrarles que hay mucha gente que lo hace, que no es tan difícil, que no es de científicos locos, y que de hecho hay muchos casos colombianos. De hecho, la lectura que teníamos era de un caso colombiano, y les voy a contar de otros casos colombianos exitosísimos. Y al final voy a tratar de cerrar y redondear mostrándole a ustedes un personaje que me parece que está cambiando el mundo, que es Elon Musk, que más adelante les contaré. De pronto muchos de ustedes ya han escuchado de él, pero que también nos permite como situarnos un poco en dónde está el mundo, hacia dónde va el mundo y qué está pasando. Este será el contenido de la clase del día de hoy. Vamos a hablar acerca de ciencia, su definición, algunos campos de la ciencia. Vamos a hablar de investigación, pero con una definición más formal. Vamos a hablar de método científico enfocados y centralizados en el tema de la observación. Hoy voy a hacer mucho énfasis a la observación, a esa capacidad que tenemos nosotros los seres humanos de observar, que a veces no somos conscientes de ellos. A veces nos falta un poco más de entrenamiento, de atención. Que día estaba hace como un mes en una clase. Yo estoy terminando ahorita una maestría, y una profesora nos ponía un ejemplo. Dijo, vea, ¿quiénes de ustedes en las últimas 24 horas han visto mariposas amarillas? Nosotros no, pues nadie. Yo, ¿qué mariposas amarillas aquí en Bogotá? Y dijo, normalmente la gente ve mariposas amarillas, sino que nosotros no, pues no estamos conscientes o no necesitamos realizar esa observación. Yo los invito a que en estos 8 días miren a ver cuántas mariposas amarillas han visto. Y en efecto, todos empezamos a hacer el ejercicio. Yo dije, no, aquí en Bogotá, que a ver, pero fui al parque, vi mariposas amarillas, salí de la ciudad, vi mariposas amarillas, y por todo lado había mariposas amarillas. Y es un ejercicio que nos permite darnos cuenta que nosotros tenemos esa capacidad. Simplemente nos falta a veces un poco más de foco, focalizar esa capacidad en un fin, pero que la tenemos. De eso vamos a hablar también un poco más adelante. Vamos a tener algunos conceptos claves sobre temas de investigación y método científico. Antes de iniciar, yo les traigo un videito que me pareció chévere. Yo sé que muchos de ustedes, yo también lo he escuchado, que nosotros los seres humanos utilizamos solo el 10% de nuestro cerebro, y quienes utilizan más de ese 10% son unos genios, y que, mejor dicho, son superdotados. De hecho, de Albert Einstein dicen eso.
que ese tipo era tan sabio y abrió tantas teorías, planteó tantas teorías que le han servido muchísimo a la humanidad, porque el man tenía más desarrollado el cerebro. Y nos cuenta un poco y trata de romper ese mito. Eso aún está en discusión. De hecho, muchos críticos hablan que eso no es así. De hecho, este video es parte de esa crítica. Yo estoy alineado con lo que explica el video. Y quitarnos ese mito de que unos piensan más que otros y otros tienen más capacidad cerebral que otros. No. Entonces, este video nos va a contar acerca de eso y acerca de la importancia que tiene para el ser humano el cerebro, la cantidad de energía que consume ese cerebro para poder hacer el procesado. Entonces, vamos a ponerlo. Voy a permitirme. Ok, bueno. Si no lo logran escuchar bien, lo pueden buscar en YouTube a la par. Se llama ¿Qué porcentaje del cerebro usas? Y es de Richard Sitowick. Entonces también lo pueden poner si no se escucha muy bien. Un arraigado mito dice que solo usamos un 10% del cerebro, mientras que el resto está siempre inactivo. Algunos charlatanes prometían liberar ese potencial oculto con métodos basados en la neurociencia, pero en realidad solo querían abrir nuestras billeteras. 2/3 de la población y casi la mitad de los profesores de ciencias creen en el mito del 10%. En 1890, William James, el padre de la psicología estadounidense, dijo: la mayoría de nosotros no usamos todo el potencial de la mente. James pensó en ello como un desafío y no como una acusación del uso restringido del cerebro, pero creó ese malentendido. Los científicos desconocían el propósito del abultado lóbulo frontal o de las amplias zonas del lóbulo parietal. Si se dañaban, no había déficits motores o sensoriales y por eso concluyeron que no eran útiles. Durante décadas, estas partes se denominaron zonas silenciosas y su función era desconocida. Luego aprendimos que cumplen funciones ejecutivas y de integración, sin las cuales apenas seríamos humanos. Son cruciales para el razonamiento abstracto, la planificación, sopesar decisiones y adaptarnos de forma flexible a las circunstancias. La idea de que 9/10 del cerebro está de brazos cruzados parece una tontería cuando calculamos el uso de energía del cerebro. Los cerebros de roedores y caninos consumen el 5% de la energía del cuerpo, el de los monos el 10%. El cerebro de un humano adulto, que representa el 2% de su masa corporal, consume el 20% de la glucosa diaria consumida. En los niños, esa cifra es el 50% y en los bebés el 60%. Esto es mucho más de lo que se espera para el tamaño relativo de sus cerebros, que aumentan en proporción al tamaño corporal. El cerebro humano pesa 1,5 kilos, el de los elefantes 5, el de las ballenas 9. Aún sin considerar el peso, los humanos condensan más neuronas que cualquier otra especie. Esta densidad es la que nos hace tan inteligentes. Existe un equilibrio entre el tamaño del cuerpo y la cantidad de neuronas que un primate, incluidos nosotros, puede sostener. Un simio de 25 kilos tiene que comer 8 horas al día para mantener un cerebro con 53.000 millones de neuronas. La invención de la cocina, hace 1,5 millones de años, nos dio una gran ventaja. Los alimentos cocinados se predigieren fuera del cuerpo y nuestros intestinos absorben más fácilmente su energía. Cocinar libera tiempo y nos da más energía que comer alimentos crudos. Por eso, podemos sostener cerebros con 86.000 millones de neuronas, un 40% más que los simios. La mitad de las calorías quemadas por el cerebro se destina a mantener intacta la estructura, bombeando iones de sodio y potasio a través de las membranas para mantener una carga eléctrica. Para hacerlo, el cerebro se convierte en un vampiro energético. Consume la increíble cantidad de 3,4 por 10 a la 21 moléculas de ATP por minuto, siendo el ATP nuestro horno corporal. El alto costo de mantener 86.000 millones de neuronas en reposo significa que queda poca energía en las axones y las sinapsis, las descargas en los nervios que realmente hacen las cosas. Incluso si solo un pequeño porcentaje de las neuronas se activara en una región y en momentos dados, la energía necesaria para activar todo el cerebro sería insostenible. Aquí es donde entra en juego la eficiencia energética. Al dejar que solo una porción de células se active en un cierto momento, lo que se conoce como codificación escasa, usamos la menor cantidad de energía para transmitir la mayor cantidad de información, porque la pequeña cantidad de señales tiene miles de caminos posibles para distribuirse. Un inconveniente de la codificación escasa dentro de una enorme cantidad de neuronas es su costo. Peor aún, si una gran proporción de células nunca se activa, entonces son superfluas, y la evolución debería haberlas desechado hace mucho tiempo. La solución es encontrar la proporción óptima de células que el cerebro puede activar al mismo tiempo.
Para una eficiencia máxima, entre 1 y 16% de las células deberían estar activas al mismo tiempo. Este es el límite energético con el que tenemos que vivir para mantener la conciencia. La necesidad de conservar recursos es la razón por la que la mayoría de las operaciones del cerebro deben ocurrir fuera del estado consciente. Por eso, lo de la multitarea es una tontería. Sencillamente no tenemos la energía para hacer 2 cosas a la vez y ni hablemos de 3 o 5. Al intentarlo, hacemos peor cada tarea que si le hubiéramos prestado toda nuestra atención. Los números no nos favorecen y el cerebro ya es inteligente y potente, tan potente que necesita mucha potencia para mantenerse potente y tan inteligente que ha construido un plan de eficiencia energética. No permitas que un mito fraudulento te haga sentir culpable por tener un cerebro supuestamente perezoso. La culpa sería un desperdicio de energía. Después de todo esto, ¿no crees que es tonto desperdiciar energía mental? Tienes miles de millones de neuronas hambrientas de energía que mantener, así que ponte en marcha. Bueno, chicos, fíjense, dentro de las muchas cosas interesantes que nos dice el video, fíjense en el porcentaje energético que tienen nuestros bebés. 60% de la energía que tiene un bebé se está gastando en el funcionamiento del cerebro. Ya cuando crecemos, cuando somos niños, ese es alrededor del 50% y un adulto promedio un 20%. Por eso para los niños es tan fácil, por ejemplo, aprender un idioma, aprender nuevas costumbres. Es un cerebro que está muy activo, que está muy receptivo, y por eso los niños, a diferencia de nosotros los adultos, tienen unas capacidades que nosotros no somos conscientes y las hemos ido dejando perder. Por ejemplo, el tema del asombro. Ustedes se fijan que un niño todos los asombra. Uy, no, wow, qué chévere. No, mira, papá, qué emocionante. Todo eso, esos asombros, esa capacidad que tienen los niños, nosotros, los adultos, deberíamos seguir conservándola, y seguir ejercitando nuestro cerebro para hacerlo, porque es que parte de ese asombro es lo que nos permite a nosotros ser muy buenos observadores. Si nosotros estamos muy atentos, si todo nos sorprende, si todo queremos indagar, si de todo queremos buscar, eso nos convierte en unos muy buenos observadores. El video ahí decía otra cosa que yo no la tenía presente, y es el tema de la importancia para nosotros los seres humanos haber descubierto el tema de la cocina. Si se fijaron, decía, si nosotros no pudiéramos cocinar los productos, las comidas, que es un preprocesado antes de ingresarlo, pues no tendríamos el mismo consumo, la misma capacidad energética que tenemos en este momento. Eso me pareció, a mí personalmente me pareció muy, muy interesante. Una vez más, pueden buscar este videito cuando lo quieran revisar y demás. La intención es, como les digo, que tengamos conciencia de nuestra capacidad, de la importancia que tiene nuestro cerebro para nosotros los seres humanos, y también de en qué lo estamos utilizando. Yo hablaba en clases anteriores con ustedes qué es lo que nosotros queremos dejar en el mundo. O sea, nosotros somos unos seres que somos pasajeros a la final, pero qué chévere poder dejar en este mundo algo por lo que lo recuerden a uno, un aporte con el que uno haya permitido que haya mejorado, así sea en un poco, nuestro entorno, nuestras condiciones. Y nosotros tenemos toda la capacidad, cada uno de nosotros tenemos la capacidad para hacer ese tipo de aportes. Este videito lo saqué de una página, bueno, hay una metodología, más adelante también vamos a ver eso, que se llama TED, donde la gente se sube, cuenta proyectos y demás, que es chéverísima, donde encuentran ustedes un montón de videos súper interesantes, también cuando quieran googlearlo en YouTube, TED con TED. Bueno, ¿qué es ciencia y cómo podemos definir nosotros ciencia? Yo dentro de toda la búsqueda que he hecho encontré una pequeña definición, que quiero contarla con ustedes, dialogarla. Subrayé algunas palabras que considero importante dentro de esta definición. ¿Por qué ciencia? Porque antes de hablar de investigación, la investigación está inmersa, está sujeta, está alineada con las diferentes formas de ciencia que existen, que se han ido construyendo a lo largo del desarrollo de la humanidad. Y por eso es importante que tengamos claro qué es ciencia. Cuando estamos hablando de investigación, estamos generando conocimiento que va a permitir sumar, ampliar una ciencia, que viene siendo, como lo indica acá la definición, un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación. Y aquí vemos por primera vez la palabra observación, que la vamos a encontrar mucho dentro de nuestra clase del día de hoy.
y el racionamiento sistemático y estructurado. Esto quiere decir que no es solo ver, sino que hay una forma organizada en la que nosotros como investigadores o como personas que estamos inmersos en temas de I+D+I, debemos tomar esas observaciones y hay metodologías, y parte de lo de esta materia que tiene el nombre de metodología de la investigación es conocer cómo es esa metodología, cómo es ese paso a paso para yo poder tomar esas observaciones y con esas observaciones llegar a generar de verdad un conocimiento o una solución que le sume a la ciencia que estamos estudiando. Y de los que se deduce principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Tengo capacidad predictiva subrayada. ¿Por qué? Todas estas investigaciones, aportes que nosotros podamos hacer a alguna de las ramas de la ciencia, pues permite tener un cúmulo de información que nos permite ser predictivos y hacer predicciones. Les pongo un ejemplo. En el sector empresarial, digamos, si yo trabajo en una empresa haciendo procesos de prospectiva y vigilancia tecnológica, yo hago unos ejercicios donde busco mucha información que hay en el entorno y en función de esa información puedo predecir qué va a pasar. Les pongo un ejemplo. Este año yo participé en el desarrollo del plan tecnológico del SENA de Soacha, donde hicimos un proceso de prospectiva. Entonces, ¿qué hicimos? Durante 2 años, con un trabajo organizado, una vez más, eso hay una metodología, un paso a paso de qué es lo que se debe hacer. Nosotros buscamos toda la información que pudimos no acceder, sino procesar, porque éramos un grupo limitado con unos tiempos muy limitados. Entonces, revisábamos en Soacha, por ejemplo, cómo está creciendo la población, qué tipo de población está llegando, qué tipo de empresas hay en el sector, esas empresas hacia dónde van, cómo están las tendencias tecnológicas, cuáles son las condiciones sociales dentro del municipio, revisamos cuál es la tecnología disponible en el municipio, qué entidades públicas y privadas hacen presencia. Bueno, todo ese contexto, esa investigación que nos generó un mundo de información de una forma organizada, pudimos concluir y determinar y hacer predicciones hacia dónde va el municipio. ¿Con qué fin? Pues con el fin que el SENA, que el centro de formación que está ahí, haga ofertas académicas pues pertinentes a lo que va a pasar o a lo que prevé que va a pasar. Es decir, si en ese estudio nosotros encontramos que en Soacha está proyectado hacerse un puerto seco donde llegan contenedores y a partir de ahí se ingresa a Bogotá, pues hombre, lo más lógico y lo más sensato es que empecemos a impartir cursos de formación para el sector empresarial, temas de logística, temas contables, temas financieros, ¿cierto? No tendría mucho sentido invertir o meter en formación en áreas que no tenga proyección el municipio en desarrollar. Encontramos, por ejemplo, mucho la presencia de venezolanos que están llegando acá a la región y en su gran mayoría por temas económicos, porque Soacha aún sigue siendo más barato para vivir que Bogotá, se están yendo para Bogotá. Entonces también cómo podemos predecir ese fenómeno y cómo podemos desde el Estado nosotros hacer acompañamientos que permitan mitigar el impacto negativo y más bien sumar a los impactos positivos. Entonces, cuando hacemos nuestros procesos de investigación y sumamos tanta información y si procesamos esa información, pues podemos empezar a hacer proyecciones hacia dónde vamos. Lo que le hablaba a ustedes de las impresoras 3D, hombre, si yo sé ya que están sacando muchos materiales, que ya hay mucha tecnología, si me pongo a investigar de fondo, me voy a dar cuenta que muchas empresas están migrando sus cadenas productivas hacia aplicaciones similares al tema de la impresión 3D, que técnicamente se llama producción aditiva. Pues es posible que nosotros nos podamos prever y de forma predictiva adelantarnos y decir, hombre, definitivamente acá lo que va a pasar es que en 5, 10, 15, 20 años, esa precisión del tiempo lo podemos determinar en función también de la información que tengamos. No, pues aquí lo que va a pasar es que el mundo va a estar lleno de impresoras 3D, pues hombre, yo voy a empezar a aprender a hacer mantenimiento de esto, o voy a aprender de materiales, o voy a aprender a hacer modelado 3D y me voy a poner una empresa que se dedique a eso. Hacia allá va la ciencia y hacia allá en la forma práctica es para lo que nos sirve. Hay unas ramas establecidas, hay diferentes autores
Yo traje a algunas de ellas. Eh, Ciencia, como la encontramos en la gran mayoría de autores, está dividida en dos. Tengo acá un chat, perdón. Ya, un estudiante, buenas noches, que nos está saludando. Hay dos ramas, una formal y otra factual. Esta factual la llaman más empírica, hay otros autores que la llaman empírica. En la formal, fíjense que está lógica y matemáticas, que eso depende mucho de la capacidad humana. Es decir, en matemática, yo no puedo inventar, simplemente es lógico. La persona que diseña las fórmulas o que hace investigaciones matemáticas es un tema más de lo que hay y más que de observación, es de descubrimiento y basado en la capacidad que tenemos nosotros como seres humanos. Por eso está la matemática y la lógica en esta rama. Y hay una que es la factual, donde se divide en dos, en natural y en social. Y estas ciencias sí están basadas en la observación. Y fíjense la importancia de la observación dentro de la ciencia, que la gran mayoría de subdivisiones de la ciencia están basadas en observación. Entonces, cuando nosotros hacemos investigación en física, nosotros lo hacemos a partir de la observación y la experimentación. Cuando Albert Einstein empezó a hablar de sus teorías de la relatividad, por ejemplo, él lo hacía después de muchos momentos de estar filosofando y de estar observando. No sé si ustedes conocen algo de pronto durante la carrera van a ver algo de física y sobre todo de física moderna, donde uno toca temas que son supremamente técnicos, pero que a la larga se han descubierto y se han encontrado y se utilizan a partir de la observación. En física moderna ustedes ven, por ejemplo, que qué pasaría si una persona, dos gemelos, de hecho hay una teoría de la de los dos gemelos, que qué pasa si dos gemelos, uno se va a la velocidad de la luz para otro planeta y regresa a la velocidad de la luz, estoy hablando es que va alrededor de 300.000 kilómetros por segundo, es decir, a toda, y regresa y por unos principios de la física, específicamente por la teoría de la relatividad, se va uno a encontrar que el que se quedó acá en la Tierra está más viejito que el que se fue para allá. Y uno dice, hijo de puchica, pero ¿cómo es posible? Pues hacia allá ese tipo de fenómenos los logra explicar la física moderna. Y son los temas supremamente técnicos, llenos de fórmulas, llenos de teorías, pero que a la larga están hechos a partir de la física, de la observación. Los mismos los temas químicos. Cuando hacemos pruebas y experimentación química, se hace basado en la observación. De hecho, ahorita el tema del COVID-19, el tema de la vacuna, parte de la demora es que los científicos tienen que hacer muchos procesos de recolección de información basados a partir de la observación. Entonces, hay diferentes formas de hacer vacunas. Por ejemplo, la que estaba haciendo Johnson y Johnson, que de hecho estaba buscando voluntarios acá en Colombia hace que 15, 20 días. Ellos estaban buscando voluntarios para hacer un proceso en el que le aplicaban a la mitad de las pruebas, a la mitad de los pacientes que se presentaban de forma voluntaria la vacuna y a la otra mitad un placebo, es decir, una vacuna, pero una vacuna que no tenía nada, y empezaban a hacer el proceso de observación que pasaba. ¿Por qué con el tema de los placebos? Porque resulta que muchas de nuestras enfermedades, con simplemente un tema mental, o nos curamos o nos enfermamos. Entonces, dentro de los procesos científicos que utilizan para crear estas nuevas vacunas, eso lo prevén y lo usan. Yo cuando lo leí, cuando me informé acerca de eso, yo decía, uy, no puede ser posible, porque uno piensa que todas estas ciencias están muy aplicadas a la evidencia, y resulta que no, hay muchos procesos de observación. Entonces, normalmente le aplican en un tema vacunal, le aplican a una parte placebo, a otra parte la vacuna y empiezan a ver un proceso de observación que pasa. ¿Cuántos de estos que le aplicaron placebo se sintieron sanos? Es decir, que la vacuna definitivamente no está funcionando, simplemente fue un placebo. ¿O cuántos de estos que le aplicaron la vacuna empezaron a presentar otras contraindicaciones? Parte de lo que pasó con el estudio que está haciendo Johnson en Colombia fue ese, que uno de los pacientes que le aplicaron la vacuna empezó a presentar otros tipos de problemas. Pero fíjense una vez más que es el tema de observación, los fenómenos, ¿qué está pasando? En biología, bueno, aquí está como ciencia biológica, lo mismo.
en la psicología individual, la psicología, de hecho están las dos, tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales. En sociales, cuando estamos hablando de temas de psicología grupales, es también un proceso de observación. Hay muchos estudios que permiten tener experimentos para saber cómo nos comportamos nosotros como sociedad. De hecho, hay una teoría súper loca, se las cuento, no sé si ustedes quieren creerla o no, yo no la creo, pero hay teorías tan locas que dicen que nosotros somos en este momento, toda la humanidad, somos un experimento de psicología social. Y es que como ha ido evolucionando la tecnología, cuando usted se pone unas gafas de realidad virtual, de realidad aumentada, que uno ya se siente ya como en otro mundo, aún somos muy conscientes de que estamos en realidad virtual, porque pues todavía la tecnología no está tan avanzada, pero algunos predicen que esto va a ser tan bien hecha que va a llegar el momento en que nosotros no sabemos si estamos en una realidad verdadera o una realidad virtual. Entonces imagínense ustedes que les pongan no las gafas, sino otro tipo de sistema con un super audio adicional que tenga variables de temperatura, que tenga variables de humedad, que tenga variables que permitan simular el ambiente, que usted se meta en ese mundo y no sepa si está aquí o está allá. Como va la tecnología, es posible que ese día llegue. Entonces muchos a partir de eso, basados en eso teorizan que nosotros estamos en este momento inmersos en una computadora y simplemente lo que estamos haciendo es sujetos de una prueba social. Entonces, que allá hay un software que dice, bueno, armemos una guerra a ver cómo se comporta, hagamos cambios climáticos a ver cómo se comporta esa sociedad. Es una teoría, se las cuento, yo la verdad no creo que sea posible. Lo que sí creo es que como vamos en la tecnología, de pronto algún día podamos llegar a simular ese tipo de experimentos. Pero pues esas teorías salen resultado de los avances tecnológicos que está teniendo la humanidad. En la rama de las ciencias sociales, pues tenemos el tema de sociología, el tema de economía, que es importantísimo la investigación en el área de economía. Hay mucho por hacer. La economía es una ciencia supremamente amplia, supremamente variable, porque depende mucho de variables como las culturas, los comportamientos sociales y demás. Entonces hay mucho por hacer y si ustedes se ponen a indagar el por qué en economía algunos países son muchísimo mejores y les va muchísimo mejor que nosotros, por ejemplo Suiza, Suecia, que no tienen los recursos naturales que tenemos nosotros, pero esa gente tiene índices de pobreza cero y nosotros porque sí somos pobres y hay pobreza. Uno se pone a indagar y hay un montón de variables y mucho por investigar. Estaba este fin de semana, más adelante les voy a contar, en un trabajo, haciendo un trabajo de campo de la universidad, nos fuimos a un pueblito acá en Cundinamarca, que se me acaba de olvidar el nombre porque no me lo pude aprender en todo el fin de semana, ahorita lo busco en el celular, y estábamos visitando empresas cafeteras de un proyecto que estamos realizando que se llama Agronova, que es una metodología que permite generar procesos de I+D+I en el sector agropecuario, pero la estamos piloteando en el sector cafetero. Dentro de todas las entrevistas que hacíamos, la gran mayoría de cafeteros decían, no, estamos mal, los insumos están muy caros, el precio está bajo, la asistencia que nos está dando la Federación Nacional de Cafeteros no es suficiente. Un señor muy letrado, ya un campesino muy estudiado, nos sentamos y estuvimos hablando y tenía mucho conocimiento y decía, vea, yo una vez visité Francia, estuve en París y me tomé un tintico y me valió 4 euros. Esos que son 16.000 pesos, un tintico. Del bulto de café que yo estoy vendiendo acá, ¿cuántos de esos tintos están sacando allá? ¿Y qué es lo que está pasando? O sea, ¿dónde se están quedando las ganancias si nosotros los campesinos somos los que más estamos metiendo trabajo, porque somos los que no tenemos las ganancias, porque un porcentaje tan pequeño? Escuchamos muchos campesinos y al final cerramos con un funcionario de la Federación Nacional de Cafeteros y él ya nos daba un poco más de teoría. Y decía, vea, básicamente el tema se trata de un tema de economía. Resulta que Colombia tiene muchos tratados internacionales y tiene mucha deuda externa. Entonces al Fondo Nacional, al Fondo Internacional Monetario le debemos plata, al Banco Interamericano le debemos plata, bueno, cuanto Banco Internacional le debemos plata. Y dentro de esos bancos hay empresas como Nestlé o grandes compañías que son las que ponen y financian esos bancos.
Y nosotros los colombianos tenemos un problema y es que nosotros exportamos el café seco de trilla, es decir, seco, pero no tostado, que ahí es donde está la verdadera ganancia. Entonces decía, nosotros como campesinos, porque él además de ser funcionario era campesino, decía, a mí no me cabe en la cabeza que la federación y el gobierno colombiano exporte el café sin tostarlo si es que ahí está la ganancia. Entonces la federación tiene que llevar el café, trillarlo, que es quitarle la cascarita, llevarlo al puerto, llevarlo a Nueva York o llevarlo a otros países. Allá es donde se lo compran porque no, ni siquiera vienen a comprarlo acá, sino puesto allá en puerto, compran ese café y las grandes compañías lo tuestan, lo muelen, lo procesan y lo comercializan. Entonces ahí es donde está la verdadera ganancia. Entonces, imagínense uno poder hacer investigaciones relacionadas de este tipo y poder encontrar fenómenos, poder encontrar teorías, poder encontrar razones que nos permita explicar ese tipo de fenómenos. Sería supremamente interesante. Yo le decía, bueno, ¿por qué la federación no empieza a vender café tostado? Y me decía, no, porque es que si empezamos a vender café tostado, los bancos, los bancos internacionales ya no nos prestan plata porque nos sancionan. Entonces, imagínense el problema que hay ahí. Y ahí es donde está la verdadera ganancia. En el Huila, allá en Garzón Huila, hace 2 años fue, no sé si ustedes se acuerdan de la película de Wolverine, Wolverine, el señor Wolverine, no me acuerdo en este momento el nombre del actor. Él tiene una línea de cafés y vino acá al Huila, no sé por qué razón, seguramente le hablaron que había buen café, y empezó a dar algunos subsidios y empezó a hacer compra directa a algunos campesinos. El tipo se lleva el café, cobra carísimo por su taza dentro de sus cafés, pero él sí está entregando ganancia al campesino. Así debería funcionar. Estas grandes compañías, no sé si ustedes han visto las cafeteras que son con cápsulas. Si usted se pone a sacarle el cálculo a cada capsulita de esas, un café en esa capsulita fácilmente puede valer 2.000 pesos. Y la cantidad de café que lleva ahí dentro, al campesino se la podrán cobrar por centavos de dólar. O sea, la ganancia es gigantesca, ahí es donde está la ganancia. Entonces, imagínense nosotros poder hacer investigaciones en esa área. En ciencias políticas, para no entrar en temas políticos, también mucho por investigar, muchos fenómenos, que es lo que está pasando en diferentes estados del mundo, porque ayer ganó en Bolivia la izquierda, pero en otros países la izquierda no está tan bien vista, porque en muchos países de derecha, porque hay de izquierda, ¿qué la está pasando? ¿Por qué son esos fenómenos? También mucho por investigar, y si se fijan es simplemente observación. Y en el área de historia, pues ni se diga. Para quienes les gusta la historia, conocer los fenómenos, digamos en el caso colombiano, aún hay mucho por revisar, hay muchos vacíos históricos en temas de arte, en temas de ciencia, en temas de cultura, que aún, no, aún están pendientes de investigar y de observar, y hay muchas posibilidades de hacerlo. Hay mucho científico colombiano que está inmerso en esta área. Ciencias políticas muy buenas, dice. Sí, la política buenísima y buenísimo por investigar. Eh, a veces nos falta un poco de tolerancia. Las discusiones de política y de religión siempre se deben, desde mi óptica, hablar y tratar con bases teóricas. O sea, no es hablar por hablar, sino que cuando uno se sienta a hablar de política hay que hablar con cifras. Y más en este mundo lleno de fake news, de cuando entramos a Facebook, como hablamos en algún momento, los algoritmos de Facebook nos muestran la información que nosotros queremos ver. Entonces, si yo soy de una línea política, pues me va a mostrar información del contrario mala, pues para que yo esté más pegado ahí, ese tipo de cosas y esos fenómenos pasan. Entonces, en ocasiones yo cuando eh, me meto o hago algunas discusiones políticas, yo sí siempre recomiendo es, venga, informémonos, leamos y con datos lo hacemos. Pero pues hay que hacerlo, al final es una democracia. Bueno, para no salir del tema, esto es un panorama gigante de muchas ciencias en las que nosotros podemos llegar a investigar, y una vez más resaltando el tema de la importancia de la observación. Aquí les traigo otros 3 científicos colombianos. Eh, También en una de mis misiones con ustedes es contarles acerca de lo que en Colombia pasa. Nosotros nos hablan mucho de investigadores estadounidenses de diferentes regiones que han hecho un montón de aportes significativos, y a veces no valoramos los nuestros. Y resulta que en Colombia, así como les leyeron ustedes el tema de la lectura,
de la doctora Adriana, donde ha hecho unos aportes significativos, pues resulta que ella no es la única. Y usted se pone a buscar en internet y hay un montón de científicos súper famosos, súper... que han hecho unos aportes súper importantes a la humanidad y que han aportado a estas ciencias que hablamos. Por ejemplo, está el ejemplo de Manuel Elkin Patarroyo, yo creo que ese es uno de los más conocidos, quien fue el que logró sintetizar la vacuna contra la malaria. Lo han criticado muchos, de hecho todavía lo critican porque pues, él hace mucha experimentación con animales, sobre todo con monos, acá en las selvas colombianas, pero bueno, a pesar de eso, ha hecho unos aportes importantísimos. Este tipo va a universidades gringas o a universidades europeas y es aclamado porque es un científico durísimo. Está el doctor Rodolfo Linas, que de hecho tiene hasta una ley que se llama, una teoría que se llama ley de Ginas. El hombre ha trabajado mucho con el cerebro, en tratar de explicar cómo el cerebro hace, cómo el sistema para que nuestro cerebro tenga conciencia. Nuestro cerebro aún hay mucho por investigar, muchas cosas aún no tenemos explicación científica para hacerlo, entonces hay mucha gente que está investigando en ello. Rodolfo Ginás es uno de ellos. Marta Gómez, ella trabaja con temas de clonación, de hecho clonó un gato salvaje, de miras a tratar de disminuir el tema el riesgo de extinción de este tipo de gato. Y así hay muchos más científicos de los que nosotros deberíamos sentirnos muy orgullosos, los deberíamos tener clarísimos. Y en ocasiones, cuando hablábamos en la primera sesión de nuestra cultura latinoamericana, nada tiene que ver mucho con eso, ¿no? A veces nos llenamos y nos enorgullecemos de los éxitos de otros países, que bueno, está bien, pero a veces desconocemos los éxitos propios y las grandes mentes que hay acá en Colombia. Cuando ustedes se ponen a buscar estos científicos, si se fijan, son científicos que se han hecho y que han logrado sus investigaciones simplemente por pasión, porque les gusta. Cuando lean ustedes la lectura o quienes no la hayan leído, les estoy haciendo un poquito de spoiler ahí. Pero la doctora decía eso, ella desde el principio, desde pequeña ya quería y tenía su misión de trabajar en NASA y hacia allá se proyectó y esa fue su meta y lo logró hacer. Y yo creo que todos estamos en la capacidad igual de hacerlo, de poner unos sueños y metas duras y lograr hacerlas. No voy a apagar ya, ya lo apagamos. Entonces, parte de lo que quiero a ustedes contarles y transmitirles también es eso, de que sepan que en nuestro país se hacen grandes cosas, que a veces falta, sí, acompañamiento, falta por parte del Estado, por parte de entidades privadas y demás acompañamiento, pero que es posible hacerlo y que a partir de esa necesidad, de esas ganas, se pueden llegar a tener grandes resultados. Investigación. Traté de buscar una definición, igual que en ciencia, que fuera muy cortica, que fuera muy concentrada y que tratara de reunir todo lo que tiene que ver con investigación. Ya llevamos 3 clases hablando de investigación. Yo creo que si hiciéramos un ejercicio donde cada uno de ustedes se han estado atentos a lo que hemos hablado y les pidiera realizar una definición propia de investigación de pronto, o no, seguramente estaría muy alineado con parte de lo que está puesto acá en la diapositiva. Y es una investigación, es un proceso sistemático, organizado y objetivo. Una vez más, como estábamos hablando ahorita hace un momento de ciencia, esto no es un montón de información ahí regada, y de hecho lo vimos cuando revisamos en las bases de datos, que la investigación y los resultados que ya se han obtenido son supremamente organizados y sistemáticos. Entonces esto no es una cosa que se dé de desorden, sino que tiene que ser totalmente organizada, cuyo propósito es responder a una pregunta o hipótesis. Esa pregunta o hipótesis yo también la podría cambiar por una necesidad, por ejemplo. Todo proceso de investigación inicia con un problema que queremos nosotros resolver. Una pregunta, oiga, ¿qué pasaría si tal cosa mejoraría, que mejoraría tal cosa? Eso lo vamos a hablar más adelante en la próxima clase, que vamos a centrarnos en método científico, donde les voy a contar el paso a paso de una investigación, cómo es que se debe hacer, y ahí hablaremos del tema de nuestra pregunta de investigación o de nuestra hipótesis. Y así aumentar el conocimiento y la información sobre algo desconocido.
Por eso es que les decía que la investigación está muy enlazada con la ciencia, porque la investigación nos va a generar conocimiento e información que aumente la información en esa ciencia. Asimismo, la investigación es una actividad sistemática dirigida a obtener mediante observación, una vez más nuestra palabra observación, experimentación, que es clave, y conclusión. Cuando hablo de experimentación, una vez más, no estoy hablando del super laboratorio allá de nanotecnología con un microscopio electrónico de barrido de 400 millones que necesite para saber si mi investigación funciona o no. A veces es mucho más fácil que eso, y es simplemente una entrevista, por ejemplo, o una experimentación mucho más sencilla que no requiere tanta especialidad técnica, nos puede dar la solución y nos puede permitir concluir si nuestra hipótesis, nuestra solución es la adecuada. Nueva información y conocimiento que necesitan ampliar los diversos campos de la ciencia y la tecnología. Otra vez el tema de ciencia, a través de la investigación lo que permitimos es ampliar ese conocimiento disponible en el mundo, en el estado del arte. ¿Y para qué necesitamos ampliar eso? Pues para que otros investigadores lo tomen y generen soluciones, o nosotros mismos, en base a esa información, poder generar soluciones. Este es el método científico. Voy a adelantarme a dos diapositivas y ahorita regresamos acá al método científico. Para que tengan conciencia ustedes, este es el método científico, es el paso a paso cómo se hace una investigación. De hecho, aquí es donde van a necesitar tomar apuntes, pero ya ahorita volvemos a esta diapositiva porque a partir de aquí vamos a tener nuestro primer test de la información que vamos a hablar en esta diapositiva. Pero antes de ver este paso a paso, yo quiero poner algunos ejemplos y ya nos regresamos ahí y empezamos a explicar esos paso a paso y como la definición para que ustedes te puedan tomar apuntes y puedan realizar el test que ya les tengo en la plataforma. Una vez más, el tema de la investigación es más simple de lo que nosotros en nuestra mente tenemos. Yo siempre molesto mucho con eso porque a mí me pasó cuando yo empecé a trabajar con temas de investigación y que me empezaran a llamar como científico. Yo no me las creía porque para mí eso era una cosa súper complicada, pero resulta que no lo es tan. Sí que exige una metodología, un proceso y demás, pero hay que hacerlo. Yo aquí les traigo esta foto para que la miren bien. Esos son una comunidad en África. Como ustedes saben, en estas zonas del mundo, como es tan árido, no cuentan con acueductos en casa, sino que hay muchas comunidades, pero muchas, que tienen que caminar o correr kilómetros para ir a traer el agua para la casa. En Colombia pasa igual todavía, hay muchos municipios del país, muchas veredas, que toca ir a traer el agua a la quebrada, al río y demás para hacer todo lo que necesitemos. Nosotros a veces nos olvidamos, las personas que tenemos comodidades, que simplemente abrimos la ducha y ya tenemos el agua para bañarnos, abrimos y podemos tomar y demás. Pues resulta que en el mundo aún hay muchas comunidades que tienen esa necesidad. Y si yo les digo a ustedes hacer un proceso de observación, ¿cómo pudiéramos solucionar este problema teniendo presente el contexto? Y el contexto se saca una vez más del tema de observación. Entonces, si yo me voy allá para esa comunidad y me estoy con ellos un mes, me va a poder dar cuenta si son las niñas o los niños que culturalmente son los que van a traerlo, o si son los mayores, las mamás. Eso depende de muchas culturas. Hay culturas donde la mamá es la encargada del hogar y ella es quien tiene que ir a traer el agua. Hay en otras culturas donde no, definitivamente son los niños, pero no, entonces son las niñas porque los niños tienen que ir a trabajar. Bueno, entonces ahí tendríamos un primer contexto a nivel cultural, quién es ese encargado del tema del agua. Segundo, tendríamos también que revisar qué tanto consumen agua. Si para una familia promedio con un baldecito, un galón de estos ya tenemos para cocinar y bañarnos, o definitivamente tienen que hacerse varias idas. Tendríamos que revisar cómo es el terreno, por ejemplo, si es plano, si es ondulado, si hay montañas, si les llueve. Tendríamos que revisar el tipo de agua que están consumiendo, si es potable, si no es potable, si resulta mejor tratarla ya en el lugar donde la recolectan o tratarla en la casa o definitivamente no tratarla. Bueno, podríamos estar ahí y sacar un montón de información a partir de la observación. Y si yo les diera, con esa observación, empecemos a generar soluciones a partir de investigación, pues seguramente ustedes irían a las bases de datos, a revisar cómo hay temas de potabilidad de agua, de transporte de agua,
Y podrían salir muchas soluciones. Uno de ustedes me podría decir, no, pues hagamos un crowdfunding. Una vez investiguen, pues encontrarían qué es crowdfunding, que es una forma de financiar proyectos, que les tengo pendiente mostrarle una plataforma que se llama Kickstarter. Hagamos un crowdfunding donde nos permita empezar a hacer acueductos. No, diseñemos un programa que haga que las comunidades al momento que se establezcan físicamente, pues lo hagan cerca a los lugares donde está el agua. No, hagamos una forma de encontrar pozos dentro de la comunidad para evitar la ida. Bueno, habrían muchísimas soluciones. Yo les voy a mostrar una solución que se implementó, que les alivió un montón la vida y que no necesariamente tuvo que ser tan técnica y que se realizó y se diseñó a partir de la observación, y es esta. Entonces resulta que un grupo de investigadores hicieron el ejercicio que le acabo de decir a ustedes. Este es uno de los muchos prototipos que hay, y ellos encontraron lo siguiente. Uno, que sí en efecto eran los niños los que normalmente iban a traer el agua en esa comunidad en específico. Dos, que utilizaban recipientes en su mayoría circulares. Entonces alguien dijo, venga, ¿y por qué si estos chicos tienen esto, en vez de cargarlos, por qué no los ponen a rodar? Entonces simplemente balinera a un lado, balinera al otro lado, y empiezo como un carrito a transportar el agua. Hay muchos otros prototipos. Este es un prototipo que permite utilizar los galones que ellos ya tenían, pero hay otros prototipos donde la llanta es más ancha, y esto les alivianó un montón ese proceso de transporte de agua. Entonces fíjense que las soluciones no necesariamente tienen que ser súper sofisticadas. Al final de la clase vamos a hablar de unas muy sofisticadas, pero esto es un proceso, resultado de un proceso de observación y de investigación. Aquí les traigo otro ejemplo. Estos son los pitillos. No sé, creo que ya lo habíamos dialogado con ustedes algo, pero voy a profundizar en ello. Estos son los pitillos. Entonces, cuando vamos a la tienda, pitillito. Resulta que eso es súper contaminante, pues porque los hacen en plástico, es súper barato hacerlo, entonces se hacen en plástico. Hay muchas iniciativas para tratar de solucionar el uso desmedido de pitillos. Entonces hay muchos restaurantes que dicen, no, yo acá voy a servir mi pedido, mis bebidas sin pitillo. Si alguien lo quiere, me lo requiera, pero yo no les voy a poner pitillos para disminuir el consumo, o les pongo una cuchara. Creo que estoy aquí a la par leyendo el chat de ustedes. Hay muchos restaurantes que no le dan a uno pitillos, si uno lo exige le dan, y pues ahí ya están disminuyendo. Eso es una posible solución. Hay otros que han diseñado, no sé si los han visto, de bambú. Más hay gente que ha diseñado unos que son como de papel. En lo personal a mí no me gustan porque después de 4 sorbos eso ya se vuelve como babosito y no es como una experiencia muy buena consumir en ese tipo de pitillos, pero hay un problema. Entonces, una vez más, nosotros empezamos con un proceso de observación. Bueno, tengo pitillos, tengo ese problema, yo necesito algún elemento que me permita llevar la bebida desde el vaso hasta mi boca, que ese instrumento pues no tenga ninguna afectación en el sabor, en el olor, que ese instrumento sea biodegradable. ¿Yo qué me puedo idear? Entonces resulta que hubo un tipo en Vietnam, campesino, que diseñó estos pitillos que son totalmente biodegradables. Entonces es de la plantica esta que creo que a ustedes fue que les conté en algún momento, que desean los potreros en las zonas húmedas, que son unas espiguitas que por dentro uno las, yo me acuerdo mucho cuando pequeño que jugaba con ello, que uno las aprieta y ellas suenan taca, 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 taca. Resulta que este tipo empezó con esas espiguitas, con una varilla las limpiaba, las lavaba y empezó a hacer pruebas y resulta que no, que eso funcionaba. Se le presentó un primer problema y es, bueno, le empezaron a comprar, pero los pitillitos que él diseñó se biodegradan muy rápido. Entonces, cuando le hacían pedidos en otras ciudades, se les alcanzaba a dañar. Entonces se puso a hacer experimentación, se puso su hipótesis, ¿qué pasaría si yo lo hago? Entonces empezó a hacer pitillos, este mismo pitillo lo deshidrata con un proceso en un horno, pero entonces tuvo que hacer muchas pruebas para saber cuál era la temperatura, cuál era el tiempo y demás, y también muchas pruebas de observación a ver cuánto tiempo se biodegradaba eso. Él tiene los dos productos, el más barato es este, que es el verde, y el seco vale un poco más. Luego se le presentó otro problema,
Y es que eso no era un cultivo, era en su comunidad se daba de forma silvestre. Entonces ya no tenía de dónde tener la herramienta. Entonces, una vez más, con un proceso de observación y de mucha investigación, empezar a cultivar cuál es la semilla de esto, qué tanto tiempo se demora en crecer, cuáles son las condiciones de la tierra y el lugar para que nazca este tipo de mata, ¿sí? De planta. Y todo eso se da a partir de la observación. Imagínense ustedes, por ejemplo, se me acaba de ocurrir, que nosotros podamos descubrir una mata por allá que esté en el Amazonas, que tenga unas hojas con unas propiedades similares a las del papel higiénico. ¿Se imaginan ustedes? O a las servilletas. ¿Qué tal nosotros tener cultivos de servilletas? Es posible que existan y que se puedan empezar a reemplazar este tipo de cosas. Él no es un científico graduado de Harvard, Stanford, con maestrías y doctorados, ¿no? Simplemente una persona que identificó un problema, que es muy buen observador y empezó a asociar cosas. Empezó a asociar, oiga, esto tiene pinta de pitillo, tan, empiezo a hacer experimentación y puedo llegar a un dispositivo, a un prototipo de este tipo. Y por último, este es un caso colombiano, lo pueden ustedes buscar, se llama Comproagro, y ahorita en época de pandemia les fue súper bien. Y es en el 2014-15 hubo una crisis económica en Boyacá, y un grupo de investigadores se dieron cuenta que el problema era el que les hablaba ahorita del café, el tema de intermediarios. Entonces los intermediarios eran los que ya quedan con la ganancia. Entonces este grupo de chicos decidieron montar una plataforma donde el campesino pueda publicar y uno compra directamente el campesino. Entonces, claro, el campesino normalmente vende a un precio, yo qué sé, vende el kilo de plátano a 400 pesos, se lo compran allá en el pueblo, 400 pesos, quien lo compra viene en un camión y lo vende acá en Corabastos a 1.000 pesos, de Corabastos van y lo venden a la tienda en 1.500 y el de la tienda se lo vende al productor final en 2.000 pesos. Campesino 400, productor final 2.000 pesos. Son 1.400 pesos que hay ahí de ganancia en la intermediación. Entonces esta gente lo que dice es, no, al campesino le vamos a comprar mejor, no le vamos a comprar a 400 sino a 1.000, y ese precio final para el productor, para el consumidor final no va a ser 2.000, sino va a ser 1.500. Y nosotros cobramos 500 por hacer ese traspaso, y nos estamos ahorrando todos sus intermediarios. Pues para el campesino mejor porque le van a pagar mejor y para pues el productor mejor porque pues va a ser más barato los productos. Adicional a ello, ellos le ponen historia a cada producto. Entonces, aquí hay algunos, pueden entrar a la página si quieren y la pueden revisar, se llama Comproagro. Eh, Ellos ponen quién hizo ese producto, le ponen historia al producto. Nosotros acá dentro de las ciudades hay muchas personas que ya tenemos conciencia y conocemos la importancia de la labor que se hace en el campo colombiano. Cultivar un aguacate es complicadísimo, una yuca es complicadísimo, un plátano es complicadísimo, el café no se diga porque entendemos que detrás de eso hay un trabajo gigante, hay una familia productora que dedica todo su tiempo para poder sacar adelante ese cultivo. Y nosotros, yo soy uno de esos que compro con conciencia y cuando yo compro, yo digo, hombre, ¿qué hay detrás de esto? ¿Será que sí estoy pagando lo que realmente vale para ese pobre campesino? Entonces ellos se centraron en eso y cada uno de sus productos tiene historia. Entonces este es el frijol que vende Esperanza de tal vereda, madre de cabeza hogar de tantos chicos. Bueno, cuentan un poco de la historia y eso también le da valor agregado al producto. Eso es iniciativa colombiana. Unos super científicos, no. Y son soluciones a problemas reales, sí. Y los solucionaron a través de cómo, y lo encontraron, de investigación y de observación, para que se fijen en la importancia de la observación. Vamos a volver a método científico. Aquí sí les recomiendo que tomen apuntes. Igual va a quedar grabada la clase como siempre. Y a partir de esos apuntes y de esa grabación, puedan ustedes hacer el test que les dejé ya en la plataforma y que estará habilitado hoy terminando la clase. Van a tener 8 días para que hagan el test. Básicamente lo que les va a pedir el test es que hagan la definición de cada uno de estos pasos, que ya también vamos a hablar. Van a tener 2 posibilidades de hacerlo y cada posibilidad tienen de 15 minutos. Si en la primera posibilidad les fue súper bien, pues chéverísimo. Y si la quieren volver a hacer, la pueden volver a hacer y el sistema les toma la nota mayor. Primero está el primer paso del que hemos venido hablando toda la noche, que es la observación. Y la observación no es más que la fase inicial del proceso, que comprende el tema de recolección, de análisis, de organización de los datos relacionados con el tema que estamos investigando, el tema de interés.
que era el caso que les ponía ahorita de los sistemas de transporte de agua, que es el primer paso cuando iniciamos una investigación, que es el tema de observación. Entonces, si yo voy a plantear una investigación, que de hecho lo vamos a hacer la otra clase, ya les voy a plantear cómo hacer el trabajo final, dentro de sus comunidades, usted lo primero que tendrían que hacer es el proceso de observación. Luego viene el planteamiento del problema. Ya observé, identifiqué un problema y planteo ese problema. Ese es el punto de partida de nuestro trabajo. Y plantea la duda que nosotros pretendemos despejar, ¿cierto? Entonces yo observé en mi comunidad y descubrí que hay una problemática, y es el tema de deserción al colegio de los niños, porque los niños tienen que ayudar a sus papás a trabajar, ¿cierto? Entonces se plantea el primer problema: ¿cómo yo podría diseñar una estrategia o una solución que permita disminuir la deserción en los colegios de tal municipio, por ejemplo? O si nos vamos al tema del campo, si nos vamos dentro de nuestra empresa, cuando ustedes observan, se sientan detenidamente una semana completa, bueno, yo voy a observar cómo está funcionando la empresa, seguramente van a encontrar muchísimos problemas en temas, no, que en mi empresa mandaron a mucha gente para teletrabajo, y como están todos los días puestos en el computador y allá no hay RLs en la casa, entonces la gente les hace falta las pausas activas, porque todo el día sentado le hace uno falta la pausa activa. Entonces, ¿cómo yo podría solucionar, o cómo yo podría crear una estrategia para que las personas de mi empresa que están en teletrabajo puedan tener pausas activas y estén obligados a hacerlo? ¿Cierto? Esa puede ser una posibilidad. Luego viene la hipótesis, y en la hipótesis lo que nosotros nos planteamos es una posible solución a ese problema, ¿sí? Es el planteamiento de esas posibles o posibles soluciones al problema o asunto que vamos a tratar. En ese sentido se basa en una suposición que marca el plan de trabajo que nos vamos a trazar. Es decir, dependiendo de esa solución posible que tenemos en nuestra mente, pues eso también nos va a trazar cuál va a ser el paso a paso para lograr determinar si esa posible solución es real o es falsa. Volviendo al tema de la deserción de los niños, por ejemplo. Entonces, una posible solución es, oiga, ¿y qué pasaría si nosotros diseñamos planes escolares que no exijan la presencialidad del estudiante? ¿O qué tal si nosotros diseñamos planes escolares que sean flexibles? ¿O qué tal si nosotros hacemos charlas de sensibilización con los padres, indicándole la importancia de que los niños se formen, ¿cierto? Volviendo al tema de nuestra empresa, ¿qué pasaría si nosotros diseñamos un call center que se dedique a llamar, o a través de la misma videollamada, una persona dentro de la oficina que llame a la gente en ciertas horas del día y les exija que se paren, que hagan estiramiento, que se desconecten un segundo y hagan pausas activas, y esto les permita mejorar su productividad? Eso se hace en la hipótesis, plantear esa posible solución que podría llegar a resolver ese problema que ya planteamos a partir de la observación. Fíjense que hasta allá lo que vamos es un paso a paso. Eso es lo que nosotros pretendemos hacer al final del curso. Este método científico después lo ampliaremos más y hablaremos muy puntual de cada uno de los pasos y a través de unos ejemplos más profundos. Luego viene el tema de experimentación. Entonces, en este paso se intenta probar nuestra hipótesis, es decir, si la solución que planteamos es la adecuada, y lo hacemos a través de experimentación que están sujetos al tema científicos. Es decir, experimentación que tenga un fondo y que esos resultados realmente nos permitan comprobar si esa hipótesis que estamos planteando es real. Volviendo al caso del ejemplo de los niños, entonces vamos a hacer un experimento, nos vamos y hablamos con unos rectores de unos colegios y vamos a coger un curso y lo vamos a pilotear. Entonces vamos a hacer unos experimentos de unos diseños curriculares que hicimos, a ver si esto funciona y mejora o no el índice de deserción, ¿cierto? Ahí ya hay experimentación. ¿Qué pasa? Ahí ahí podemos determinar si nuestra hipótesis fue la adecuada o no fue la adecuada. Si fue la adecuada, podemos generar unas conclusiones. Si no fue la adecuada, podemos generar, por ejemplo, que se haga un cambio de esa hipótesis. Luego viene nuestro análisis de resultados, que es importantísimo, y es donde analizamos si hemos logrado demostrar que nuestra hipótesis, apoyado en los datos que tuvimos, que nuestra hipótesis pues resolvió el problema, y es analizar esos datos. Volviendo al caso del ejemplo, implementamos en un curso, en el grado quinto de un colegio,
y empezamos a revisar cuántos de los niños siguen fallando, si mejoró, si no mejoró el índice de deserción. Eso lo hicimos durante 1 o 2 años, yo qué sé, y empezamos a hacer ese análisis de resultado para ver si nuestra hipótesis funcionó. Por último, generamos una conclusión, esa es la etapa, o conclusión, esa es la etapa final, y aquí es donde se indican las causas de los resultados en nuestra investigación. Es decir, si nuestros resultados obtenidos causaron o ocasionaron que en realidad se solucionara el problema o no se solucionara el problema. Y también hacemos reflexión sobre el conocimiento científico que se generó. Entonces es posible que, otra vez más de nuevo volviendo a nuestra investigación, descubramos un nuevo método de formar educación básica. Es posible que lo hagamos y lo hayamos descubierto durante el transcurso de nuestra investigación. Y por último, hay un tema que es importante, que es el tema de la documentación, que es lo que hemos hablado ya en varios espacios, la importancia de ese conocimiento que nosotros generemos, ponerlo a disposición de otras personas para que otras personas lo puedan utilizar. En síntesis, observación es el primer paso del proceso del método científico y es simplemente revisar el contexto de los fenómenos que está pasando. El tema del planteamiento del problema es definir a partir de esa observación cuál es el posible problema que queremos solucionar. La hipótesis es la posible solución a ese problema. La experimentación, como el mismo nombre lo indica, es experimentar, hacer pruebas, a ver si esa hipótesis resuelve ese problema. El análisis de los resultados es revisar con esos experimentos y esos resultados que obtuvimos, nos indican que esa hipótesis es la correcta o no es la correcta. Conclusiones donde definimos qué pasó dentro de nuestra investigación, ya es el último paso, si funcionó o no funcionó. Podemos indicar qué conocimiento científico se generó y por último la documentación, bien sea a través de un artículo científico, un video o algún medio que permita documentar esa investigación. Este pedacito lo pueden ustedes ver en la grabación durante la semana para que tengan ustedes bien claras las definiciones y puedan hacer el test. ¿Listo? Me voy a adelantar. Aquí tengo otros conceptos que no están dentro del test, pero que es importante que ustedes los tengan presentes, porque dentro de los procesos de investigación y en lo que vamos a empezar a hablar la próxima semana, vamos a hablar mucho de temas de análisis, de procedimientos, de estudios. Entonces, para que ustedes vayan teniéndolo frescos, no para que se los aprendan, sino que los tengan presente, que sepan que aquí hay unos conceptos que vamos a utilizar. Primer tema de análisis. Cuando hablamos de análisis, ¿qué es ese análisis? Pues es descomponer los elementos que conforman los datos, es decir, abrir esa información que tenemos, clasificarla, reorganizarla y en función de eso poder sacar algunas conclusiones. Entonces, volviendo al caso del tema de deserción, cuando estemos haciendo nuestro análisis de resultado, pues tendremos muchos datos de cuántos niños faltaron, qué tanto faltaron, si faltaron más los niños, si faltaron más las niñas, si faltaron más los viernes y sábado, o faltaron más los lunes al colegio, o faltaron en ciertas horas, o faltaron en ciertas fechas del año, y nuestro análisis nos va a permitir ponerle un poco de lógica a esa información. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, que no, que los niños fallan son los viernes, en ese pueblo, en ese municipio fallan los viernes, porque los viernes es que la familia prepara lo que va a vender en la plaza de mercado el sábado. O podemos encontrar que la gran mayoría de deserción están niñas y en horas del mediodía, porque resulta que las niñas están ayudando en la casa a hacer el almuerzo, o puede ser al contrario, las niñas son las que están yendo a trabajar al campo, ¿sí? Ese tipo de análisis lo podemos encontrar al hacer el análisis, al hacer la revisión de esos resultados, y de eso se trata el análisis, de coger esa información y ampliarla y sacar información valiosa desde ahí. El tema de procedimiento, pues es una secuencia cronológica, es un paso a paso. De hecho, el método científico, lo que acabamos de ver, es un paso a paso que nos permite a nosotros de una forma organizada llevar a cabo un objetivo. Eso es un procedimiento. Hay estudios descriptivos. Este estudio descriptivo permite indagar y caracterizar y contextualizar el fenómeno que vamos nosotros a investigar, es decir, tenerla súper clara. Si vamos a solucionar el problema de los niños del agua, nosotros tenemos que tener muy bien la información, muy clara la información para poder empezar a generar hipótesis y poder empezar a generar experimentación. El estudio de campo, esto es importantísimo. Nosotros no podemos hacer investigación sin involucrarnos, sin ir,
si en hacer la presencialidad. Imagínense haciendo el estudio que estamos hablando ahorita del índice de deserción escolar de los niños. Si nosotros no vamos a la escuela, si no vamos a la comunidad, pues es difícil hacer la investigación. Fin de semana que estuvimos en el pueblo, escuchando a las personas, hace parte de nuestro proyecto de investigación porque es uno de nuestros objetivos y fue que nosotros planteamos de hacer un estudio de campo, de ir a las comunidades, a ver ellos qué necesidades tienen y cómo nosotros podemos generar soluciones. Les comento y les adelanto un poco de la investigación que estamos haciendo. Nosotros estamos estudiando dos sectores, el sector cafetero y el sector piscícola. Y nos encontramos en una vereda donde habían 8 productores de peces, específicamente Mojarra y Cachama, son lagos donde ponen los dos cultivos. Y había un señor que decía, vea, mi vecino, el que está allá arriba, está sacando mojarra en un año. Yo estoy sacando mojarra en año y medio. Hay un vecino que está sacando mojarra en 6 meses. Y nosotros, pero bueno, ¿y cómo así? ¿Pero por qué? Dijo, yo no sé, nosotros le echamos la misma comida, compramos la misma semilla. La única diferencia que hay es que ellos sacan el agua de una parte más baja y nosotros la sacamos de una parte más alta, es decir, nuestra agua es más fría. Ahí ya hay una hipótesis de estudio para nosotros. Y es que será que al incrementar la temperatura del agua que le está cayendo al lago, va a hacer que los peces crezcan más o menos. Y eso lo vamos a ver a través de investigación, a través de búsqueda de datos y a través de experimentación, ¿sí? Pero si nosotros no vamos allá, no escuchamos a las comunidades, no hacemos ese estudio de campo, pues no vamos a encontrar esos problemas y poder generar esas hipótesis. Y hay unos estudios exploratorios, que esto es con el objetivo de que los investigadores al momento de definir ese problema establezcan esa hipótesis. Una vez más, si yo no voy allá a hacer esos estudios de campo, esos estudios exploratorios, pues yo no voy a poder empezar a generar esa posible hipótesis. Tengo acá otra definición de ciencia. Si se fijan, está muy alineada con la que vimos ahora al inicio de la clase. Y es que ciencia es el conjunto sistemático de conocimiento con los cuales, mediante el establecimiento de principios y leyes universales, el hombre explica, describe y transforma el mundo que lo rodea. Una vez más, temas de observación. Está la técnica, que la técnica tiene que ver con un conjunto, tiene que estar relacionada con un conjunto de instrumentos y medios con los cuales nosotros hacemos esos procedimientos. Eso lo vamos a ver más a profundidad más adelante. Están las teorías, que es el conjunto de conceptos, categorías y leyes que reflejan la objetividad realidad, o la realidad, es decir, cómo explicamos nuestros fenómenos naturales a través de una teoría que está sujeta a investigación. Y por último está el método, que es un proceso lógico a través del cual obtenemos conocimiento. El método científico, si se fijan, es un método donde es un proceso lógico, organizado, donde vamos a obtener un objetivo. Hoy nos fuimos con un poco de teoría, porque lo exigía. Para las próximas materias lo vamos a necesitar. Muchos de esos conceptos los vamos a ampliar, sobre todo esos paso a paso, y por eso el test está enfocado hacia el método científico. Para cerrar mi clase de hoy, quería hablar de este tipo. Me imagino que muchos lo habrán escuchado, otros no lo habrán podido escuchar. Y voy a tratar de traerles en diferentes clases diferentes personajes que desde mi perspectiva y desde la de muchas personas están cambiando el mundo y están haciendo cosas importantes que nosotros como profesionales les debemos hacer seguimiento y de vez en cuando revisar en qué están o qué está pasando. Este es Elon Musk. Ha fundado un montón de empresas, es una persona supremamente millonaria, pero que está utilizando sus recursos para producir ciencia, para producir conocimiento que sirve para la humanidad, o puede que no llegue más adelante descubramos que sus invenciones no fueron tan productivas y tan provechosas. Hay una frase muy famosa de él, que creo que nos aplica a todos los que estamos en este momento en esta sala, y es: creo que es posible que la gente común elija ser extraordinaria. O sea, nosotros no estamos destinados a hacer lo que nos tocó, sino que nosotros estamos destinados a hacer lo que nosotros querramos ser. Elon Musk, dentro de sus muchas empresas, por ejemplo, fue el fundador, el creador de PayPal, los que utilizan tarjeta de crédito. En todo el mundo, cuando uno hace un pago por tarjeta de crédito en una página, normalmente está registrado en PayPal, él es el dueño de eso, ahí tiene un montón de plata.
Es el dueño, el fundador y el dueño de Tesla, Tesla Motors. Es una empresa que fabrica vehículos. De hecho, es el vehículo más avanzado que es autónomo. Acá en Colombia todavía no hay. En Estados Unidos ya hay muchos, son costosos y simplemente el carro se maneja solo, aún no en su totalidad, porque el conductor tiene que, creo que alrededor de cada 2 minutos tocar el volante, si no el carro busca y se parquea. Es decir, todavía necesita que la persona esté ahí presente, pero simplemente uno es como un observador. Ustedes pueden buscar muchos videos en internet y ver los carros Tesla. Son una locura. Esta cosa va llena de cámaras alrededor y tiene unos computadores que hacen procesado de imagen muy bueno. Entonces ellos determinan si hay un hueco, si hay un obstáculo, si hay un semáforo, hacen todo. El hombre a través de sus investigaciones está aportando muchísimo. Eso se llama inteligencia artificial, en que las máquinas empiezan a pensar solas. Lo está haciendo Elon Musk. De hecho, ahí vi un video, creo que era en Brasil, de un Tesla, que iba el conductor ahí, cuando el carro hace así, durísimo, casi se voltean y volvió y se estabilizó y se fue. Y el man dice, uy, hijo de madre, yo pensé que era una falla del sistema. Y después llegó a su casa, empezó a ver los videos que el mismo carro había grabado y resulta que es que se atravesó un animal justo en el momento que el carro iba pasando y que el conductor no tenía línea de vista y el carro lo evitó. Eso que nos permite concluir que estos sistemas están tan avanzados que va a llegar el momento en que nos van a superar a nosotros y va a ser más seguro andar en un carro autónomo que nosotros, porque pues nosotros los seres humanos somos seres humanos. A veces cogemos el carro cansados, enfermos, con sueño, enguayabados, y no vamos tan atentos por poner música y pueden pasar accidentes, y este tipo de sistemas prevén eso. Pero la reflexión va a qué tan avanzada está la ciencia que ya sea posible tener carros que se conduzcan solos y que sean en ocasiones más seguros que un mismo ser humano conduciéndolos. Búsquenlo, se los súper recomiendo. Él tiene varios proyectos. Ese es uno de los más exitosos, que es Tesla, Tesla Motors. Y hay otro que hace poco fue noticia, que se llama SpaceX. No sé si escucharon ustedes hace poco, hace unos meses, la NASA lanzó un cohete desde Estados Unidos. Pues resulta que desde hace muchos años, ir a la Luna o ir a la Estación Internacional, el hecho de arrancar de aquí e ir allá, es decir, ese transporte, pues no es tan importante para la NASA. Meterle plata no era tan importante, porque el fin de ellos no era el transportarse, sino ir a hacer investigaciones allá en la Estación Internacional. Entonces sabrán ustedes que en nuestra órbita hay una estación internacional y vive gente de diferentes países que están haciendo allá investigaciones. ¿Investigaciones en qué? Bueno, ¿qué pasa allá en gravedad cero con las plantas? ¿Qué pasa con nuestros cuerpos? ¿Cómo podemos en un futuro llevar vida a otros planetas para que nuestros músculos no se empiecen a dañar? Pues allá no hay gravedad, no los necesita. Ellos de hecho tienen que hacer gimnasio y pueden estar solo cierto tiempo allá en gravedad cero, porque si no empiezan a tener problemas médicos. ¿Cómo podemos cultivar y demás? Ese tipo de experimentación la hacen allá. Volviendo al tema, entonces Estados Unidos había dejado de utilizar transbordadores norteamericanos. Cuando hablo de transbordadores, el avioncito este que los lleva allá a la estación internacional y los regresa. Y ellos lo están haciendo a través de Rusia. Entonces, aunque uno tiene siempre en mente que Rusia y Estados Unidos no se quieren mucho, pues ellos tienen muchos acuerdos, y uno de esos es el tema de la estación internacional. Entonces, los astronautas estadounidenses tenían que aprender ruso, entrenarse en Rusia, y se iban en cohetes rusos hasta la estación internacional. Resulta que Elon Musk dijo, hombre, yo tengo un sueño, y es que yo quiero empezar a hacer los viajes al exterior de forma comercial. Es decir, que la persona que tenga plata, pues compre un tiquete y vaya y se dé una vuelta y vea la Tierra ya desde la estratosfera y se regrese acá. Entonces, gobierno norteamericano, apóyeme, ayúdeme también a financiar, yo también pongo mis recursos. Y él diseñó esta empresa que se llama SpaceX, y por eso hubo tanto revuelo en este lanzamiento de hace unos días, porque se volvió a lanzar desde Estados Unidos, pero a través de una empresa privada. SpaceX, hagan de cuenta, es un Comotor, un Cotrashuila, un Cotrasmayo, una empresa de transporte internacional. Y él les vendió los cupos a la NASA para llevar los astronautas a la estación internacional. Entonces, imagínense hasta dónde vamos, esos viajes allá no están tan lejos. En este momento él ya está promocionando y vendiendo tiquetes. Todavía no ha hecho el primer vuelo comercial, falta afinar algunas cosas, pero ya está vendiendo tiquetes. Por supuesto son súper caros,
pero pues él está abriendo el espacio para hacerlo. Fíjense en esta foto y por qué puse esta foto. Si ustedes se ponen a ver por ahí en los años 60, 70, esos transbordadores donde iban los astronautas, eso era lleno de botones y un montón de manuales. Fíjense cómo va ahorita el tema y es una tableta. Ellos llevan es una tableta aquí grande y ahí están toda la instrumentación. Y según lo que comentaban, casi no les toca hacer nada, todo lo hace la misma nave. Y tiene otra innovación más poderosa Elon Musk a través de su empresa SpaceX que me pareció la locura. Y es antes el transbordador, poner aquí el ejemplo con este esferito. Acá van los astronautas, que es el avioncito, el transbordador. Entonces iba un cohete, el cohete salía, desprendía una parte, desprendía la otra y los lograba llevar acá. Y todo este cohete se desperdiciaba y era residuo. Y después para ellos aterrizar, pues la nave caía, abría el paracaídas y regresaba a la Tierra. Entonces Elon Musk dijo, oiga, ¿por qué no hacemos un cohete que sea reciclable? Para que cada vez que mandemos esto, no se desperdicie esto, porque eso vale millones de dólares, sino que sea reciclable. Entonces lo que hace Elon Musk es que manda la nave, lleva hasta allá ya no hay un transbordador, un avioncito, sino es una cápsula, deja la cápsula, y este cohete que antes se desperdiciaba regresa a la Tierra, y lo pueden buscar, se llama Dragon, si no estoy mal el cohete, busca un barco en el centro del Atlántico y aterriza así, de forma vertical. ¡Pum! Aterriza. ¿Eso qué hizo? Que SpaceX pueda tener vuelos más económicos, porque entonces lo único que hacen es volver a este cohete, llenarlo otra vez de combustible, llevar otra cápsula y irlo a dejar. Esa es otra de las grandes innovaciones que hizo SpaceX. Una vez más, eso vuela solo. Eso es pura inteligencia artificial. Y la última investigación que escuché de Elon Musk lanzó un dispositivo, eso me da a mí un poco aún de miedo, pero es porque no lo conozco a fondo. Es un chip que usted puede instalarse en su cerebro, aún es muy básico, y la idea es que usted a través de ese chip tenga conexión con algunos aparatos electrónicos y pueda empezar a tener interacciones. Entonces, digamos, yo poder pasar las diapositivas acá en esta clase sin usar las manos, simplemente dando la orden desde mi mente. Uno dice, eso parece ciencia ficción, sí, sí es posible, y este tipo está haciendo ese tipo de investigaciones súper avanzadas que les recomiendo que le hagan seguimiento. Además que el hombre hace un tema de inspiración a ciencia en jóvenes chéverísimo. Está diseñando ahorita un tren. Él quiere hacer un tren que vaya en un tubo vacío, es decir, y que no toque los rieles, y que al ser vacío pues no tiene oposición, es decir, no tiene aire, y el tren nomás usted con empujarlo un poquito, él podría llegar hasta donde quiere ir, y a toda velocidad. Él está diseñando ese tren y lo está haciendo de forma abierta, entonces hace concursos para que niños, universidades empiezan a diseñar prototipos, los financia, los lleva, hacen el concurso, construyen los trenes, y él ha diseñado, tiene un tubo de 2 kilómetros vacío diseñado y hace pruebas ahí a ver quién alcanza la mayor velocidad. ¿Eso qué hace? Pues que inspire también la ciencia en los jóvenes. Está tratando de hacer también un barco de transporte, un barco estos de contenedores, pero que sea totalmente con energías renovables, bien sea con energía solar, eólica y demás. Es un reto gigantesco que tiene, pero el hombre se traza unas metas súper ambiciosas, tiene los recursos para hacerlo, tiene el apoyo de los norteamericanos y sería muy bueno hacerlo. Esta SpaceX no es la única empresa que está tratando de hacer viajes comerciales a la estratosfera. Está este tipo que se llama Richard Branson, el dueño de Virgin. Muchos de ustedes tendrán Virgin Mobile. Busquen Virgin. Virgin no solo es de celulares, Virgin es una aerolínea, Virgin es una cadena de hoteles, Virgin empezó siendo de hecho una productora musical. Virgin tiene bancos y una de sus muchas empresas es una que se llama Galaxy, si no estoy mal. Después también miraremos ese caso, y él también está tratando de empezar a hacer vuelos comerciales. Esto para que se den cuenta que este método de investigación, estos procesos de investigación, no solo aplican para soluciones simples, sino que también aplica para soluciones complejas, como estos personajes que vienen desarrollando. Hasta aquí es la clase que tenía preparada hoy para ustedes. Hoy nos quedó un tiempito para que si alguno de ustedes tiene algún comentario, puedan también intervenir. Les recuerdo que está abierta todavía 8 días más, porque pusimos por 2 semanas el control de lectura de la científica colombiana, y a partir de las 8:15
es decir, terminada esta clase, va a permitirme ir un segundo a nuestra página, a nuestra plataforma. Está acá el test 1 que dice método científico. Dice, para este test se cuentan con 15 minutos para que lo tengan presente y 2 oportunidades para realizarlo. Las fechas son desde hoy a las 8 de la noche hasta dentro de 8 días. Estará abierto este test para que lo tengan ustedes presentes. Solucionaré lo de la clase, el archivo que no ha sido posible subirlo. Hoy mismo lo soluciono, creo que ya me escribieron de la universidad, o si no se lo subo en PowerPoint. Me gustaría tener un espacecito, 5 o 10 minuticos para escucharlos algunos de ustedes, que me cuenten cómo vamos, cómo se han sentido, qué tal les ha parecido. Entonces estoy aquí como atento. Hola, profe, ¿cómo está? Buenas noches, con Nadia Martínez. Buenas noches, ¿cómo vas? Bien. Bueno, a veces, o sea, hoy me pareció muy interesante, pero a veces, o sea, las otras clases han sido mucha teoría, ¿cierto? Pues es lo que yo siento. Pero sí, pues, relativamente buenas las clases, profe. Chévere, Bueno, me gustan. Lo vale, felicito. vale. Gracias. Lo que les decía, este es un tema cuando ustedes se ponen a ver el contenido relacionado con método de la investigación, es mucha teoría. He tratado de hacerlo masticable para ustedes. Mi interés es no que se aprendan de memoria las cosas, sino que ahí están, que tienen una aplicación real, que así es como funciona el mundo y también que se lleven ustedes un poco de contexto de qué está pasando en este momento en el mundo. Alejandro, escuchamos. Buenas noches. No, pues no puedo creerle que es muy, trata de ser muy puntual en las cosas que está diciendo. Sé que en metodología de la investigación es mucha teoría, mucha teoría. Yo soy docente de filosofía y de español, por ende sé que son libros. Antes diapositivas es muy económico. En la universidad presencial son libros los que uno tiene que comer, ¿sí? Muy bueno, me parece muy bueno lo de los que traiga a colación pues, estos inventos que muchas veces uno pues no investiga realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Nos enfocamos solamente en nuestra asignatura, en nuestra área, en el lugar donde nosotros trabajamos, pero nos olvidamos de eso. Sí me ha parecido muy bueno, las experiencias que ha tenido, que nos ha comentado, pues son muy buenas, realmente serían muy buenas conocerlas y llevarlas a unas prácticas a toda la región. Ok, Alejandro, muchas gracias. Igual recuerden pues siempre está mi correo disponible, cualquier duda o si ustedes en algún momento requieren, venga, profe, hablemos un poco más de esto que me pareció interesante o ampliemos un poco más de esta información o queremos que nos meta más temas de multimedia dentro de la clase, todo eso lo podemos hacer. O sea, el fin único es que ustedes a la larga, que son quienes se están formando, se puedan llevar un conocimiento que sea válido, que de verdad les sirva a ustedes para su vida académica, para su vida diaria. Muchas de estas cosas le permiten a uno también reflexionar acerca de lo que uno está haciendo y lo que podría llegar a hacer. Sergio, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. No, profe, pues de hecho, al contrario de mi compañera, las clases me han parecido excelentes. La dinámica ha sido muy buena, profe. Sé que los temas abarcan mucho, mucho, mucho y pues obviamente es muy difícil también, pues es una clase corta, pero pues sustanciosa que a mí me parece. Y pues nada, profe, no, agradecerle. También pues yo iba a comentar hoy lo que pasaba para poder realizar el quiz, pero pues su merced ya lo dijo que ya le van a arreglar el inconveniente. Entonces pues nada, profe, porque el PDF no se dejaba abrir, pero pues me imagino que ya su merced va a tomar medidas. Sí, Y sí. no, profe, pues agradecido y para mí todo está perfecto. Bueno, Sergio, muchas gracias. Divier, Hola, profe, ¿cómo vas? Muy buenas noches para usted y para todos los compañeros. También pienso que lo que decía un compañero, la metodología de la investigación, tuve la oportunidad de verlo en la universidad cuando estudiaba psicología, es un libro. Eh, eh, También allí en este libro, que decir yo que fue eh,
inspirado por Roberto Hernández Sampier, quien realmente es una historia grande. Y créame, profe, que pues usted ha tratado de hacer lo máximo porque literalmente eso es más teórico que práctico. Y pues usted ha tratado de que las cosas salgan bien y interesante su estrategia como da las clases. Personalmente me ha gustado muchísimo. Mm, es, es más fácil para entrar la información, para nosotros retroalimentarnos y pues felicitarlo de una manera personal por lo que está haciendo. Mm, Creo que eso es lo máximo que puede hacer para que no sea todo teórico. No hay otra más estrategia sino que esa, porque realmente ese libro, cada estudiante que se esmere, pues lo puede leer y puede investigar más, pero ustedes en pocas palabras ha tratado de que esa información llegue a cada uno de nuestros eh, cerebros, se puede decir, para nuestro conocimiento. Muchas gracias, profe. Listo, Divier, a ustedes. Muchas gracias por pues nada, estar atentos. La idea es esa, o sea, yo estoy acá es para servirles a ustedes. Tengo unos lineamientos y unos requerimientos que tengo que entregarles, un conocimiento que tengo que entregarles y trataré de seguirlo haciendo de esa forma. Luz Mirella, y cerramos con Elis. Hola, profe. No, pues sí, igual sumarme a los agradecimientos de mis compañeros. Me parece que su clase es una de las pocas, pues malo es comparar, pero la verdad es una de las pocas que tenemos de contar con el apoyo tan dinámico de parte del profesor. Y pues no, profe, ojalá siga así. Muchas gracias y me uno también a las felicitaciones que le han dado a mis compañeros por el sentido tan dinámico y uno pues chévere que le ha dado sus clases, profe. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luz Mirella. Y Elis. Hola, profe, buenas noches. Profe, pues para no ser repetitiva con lo de que la clase de verdad es muy dinámica, ya todos mis compañeros se lo han dicho. Yo tengo una duda, es que la otra semana creo que vamos a ver lo de la parte ya de la investigación como tal, ¿verdad? Pero yo quisiera saber si en algún punto de los temas que vamos a ver en metodología de la investigación, vamos a ver la diferencia que hay entre el tipo de investigación cualitativa y el tipo de investigación cuantitativa. O sea, quiero saber si en algún momento vamos a ver esa diferencia entre los dos enfoques de investigación. Por supuesto que sí. Parte de la clase que viene vamos a hablar de esos temas un poco más teóricos, pero que son por supuesto súper necesarios y está dentro del plan de estudios. Por supuesto que sí, los vamos a tocar. Y Ok, por último, profe, gracias. Frank Conde. No te escuchamos. Sí, profesor, muy buenas noches. ¿Me escucha? Sí, sí, señor. Ahí me escucha, profe. Sí, sí, señor. Ahí ya se escucha. No, profesor, primero que todo, darle las gracias por la metodología que está utilizando. Darle las gracias por la metodología que está utilizando, porque en estos de todas formas, lo que es de esta forma que es, sí, que es virtual, es un poco tendiosa, ¿cierto? Entonces, a veces se prepara que se presentan muchos inconvenientes en los compañeros que de pronto no se hace muy aburridor la temática, pero usted está utilizando una metodología que incluso es aplicada en diferentes instituciones educativas privadas, acá más que todo en varios colegios que ya he observado con los hijos y ese tipo de situaciones, y se van es como a la práctica, o sea, a los hechos, historias que el estudiante aprenda, que el estudiante haga, porque a veces cuando uno pone mucho texto, eso es lo que se vuelve muy... sí, duerme el estudiante y leíanos eso, por eso le doy las gracias de utilizar una metodología muy chévere para llegar al estudiante, bro. Listo, Frank, muchas gracias. Lo que pasa es que además, pues hoy estoy acá en los zapatos de profe, pero yo, como les he contado, yo estoy haciéndome una maestría y los sábados me toca clase de 8 a 5, sin parar, completo.
Entonces eso también me ha servido mucho para analizar y decir, hombre, cuando yo te esté dando mis clases, quiero hacerlo de tal forma, porque sí los entiendo y sé cuando hablan de clases supremamente técnicas, teóricas, que a veces uno no es fácil engancharse y se termina desconectando. Entonces, contra eso estoy luchando. Bueno, yo les agradezco mucho. Espero tengan una muy buena semana. Recuerden, ahí está mi correo. También a través de la plataforma se pueden comunicar conmigo. A través de Diver también lo pueden hacer. Espero tengan una muy buena semana y nos veremos dentro de 8 días. Que descansen. Chao, chao. Profe, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Profe, Gracias, profe. muy productivo. Profe, Muchas gracias. gracias. Hasta luego.